Agradecemos su presencia y por supuesto agradecemos la presencia de Gustavo Romano. Gustavo también es un artista muy cercano al laboratorio, muy cercano a las búsquedas teóricas y prácticas del laboratorio. Como habrán visto, la mesa anterior trató alrededor del tema de la voz, y uno de los elementos más interesantes o de los que más se recuerdan de los muchos proyectos que ha tenido Gustavo a lo largo de su trayectoria como artista electrónico, como productor de literatura electrónica, están relacionadas con el problema de la voz, con el problema de la articulación. Además, ha explorado otros temas, ha explorado una gran cantidad de temas y de problemas junto con Belén, junto con gente como María Mencía, el propio Eugenio Tiselli. Son de los pioneros del arte electrónico en español. Y también creemos que eso es una parte fundamental. La obra de Gustavo forma parte de Plataformas de la Imaginación, va a tener una intervención con el proyecto de IP Poetry, del cual ya había hablado Susana, y que también Gustavo nos podrá hablar un poquito más. Este proyecto va a ser una intervención que va a estar en Casa del Lago, y posteriormente va a formar parte también de la pequeña exposición que va a estar en el Centro de Cultura Digital. Esto también es muy importante para nosotros porque nos permite vincular el arte electrónico, la literatura electrónica, con estos aspectos que van más allá de lo que usualmente conocemos, que es la textualidad o la relación del texto con la imagen. El trabajo de Gustavo, decía, se centra en esa parte de la voz, y creo que va a ser una charla que va a dialogar de manera muy interesante y muy fructífera con la mesa anterior. La charla de Gustavo tiene como título: El pensamiento se crea en la boca y hoy su lengua son las redes. Y Gustavo, muchas gracias, bienvenido, y los dejo contigo. No, muchas gracias, Roberto. Bueno, antes que nada, muy feliz de estar aquí, así que, bueno, nuevamente gracias a Susana, a todo el equipo de Lyon y a toda la organización. Con respecto a lo que decía Roberto, pues no estoy tan de acuerdo que lo que ahora hable ligue tanto con lo que acabo de escuchar, que me pareció increíble y sí tiene mucho que ver con mi proyecto, con IP Poetry. Pero yo en esta ocasión quería hacer una breve introducción con temas que en general a mí me preocupan. Cabe aclarar, yo soy artista, provengo del campo visual. Como artista visual se me conoce más, a pesar de que sí tengo algunos trabajos que involucran lo que podríamos llamar literaturas extendidas o expandidas. Pero sí que uno de mis temas o mis preocupaciones o áreas de investigación es toda la cultura digital y todo lo que el impacto que tiene, bueno, en el contexto actual en el que vivimos. Así que, bueno, un poco por ahí quería hacer la introducción. Me parece que de todas formas, como contexto más teórico y del lado de la poesía y de la literatura, creo que las dos charlas que tuvimos antes lo marcan perfectamente. Así que igual viene bien también que lo encare desde otro lado. Bueno, el tema de la charla el título de la charla partió por dos cuestiones. Por un lado, porque tiene que ver con IP Poetry, por las primeras cosas que yo empecé a pensar alrededor de este proyecto, que como bien decía Susana, tiene más de 10 años. De hecho, sale de un proyecto anterior que ya les mostraré. Y básicamente tomé esta frase el manifiesto dadaísta de Seurat. Ahí lo tienen, no está en inglés, pero esta frase a mí me
me hacía mucho pensar en qué pasó desde aquella época hasta ahora, ¿no? O sea, en principio, lo que podemos ver es que esta frase, y no solo esta frase, sino toda la postura de Tzara, yo la veía como ligada a estos 3 puntos que para mí son fundamentales, que es, bueno, precisamente el cuestionamiento de la razón, que es evidente en toda la producción dada, pero también en esta frase específicamente y, bueno, y en todo lo que supone esta cuestión de los textos cortados y otras técnicas o, bueno, juegos dadaístas, con esto de la fragmentación, ¿no? En tanto que los poetas, como ya habrán, estos poetas robots de IP Poetry, como vieron un poco ya en lo que mostró Susana y luego veremos más adelante, son solo unas bocas, unas enormes bocas que recitan unos robots de los cuales solo vemos una boca hablando, ¿no? Y Tzara lo que pone en esta frase es precisamente esa fragmentación entre la mente, que en todo caso un plan racional, fragmentado en tanto que finalmente es recitado, expuesto en materia por la boca y por la lengua, y de alguna forma lo que está haciendo es ver que el cuerpo o el sujeto en todo caso es una máquina hecha de fragmentos, ¿no? Y que de alguna forma estos fragmentos pueden ser independientes. Precisamente esto lleva a una idea que es la de construcción misma del sujeto, ¿no? Y por lo tanto también a lo que es el concepto de autor o bueno, de poeta. Entonces, bueno, como decía, ¿qué es lo que ha cambiado, ¿no? Desde esa época? Porque yo creo que muchos de los no sé, postulados, si se quieren, de las vanguardias han pasado al siglo XX y de todas formas siguen circulando de otros modos en distintos tipos de producciones. Pero sin embargo hay algo que ha cambiado rotundamente y es todo el devenir de lo tecnológico, ¿no? Especialmente las tecnologías digitales. Yo lo que tomo principalmente de esto, más allá de una serie de, podríamos decir, de evoluciones o sí, de algo que va derivando de uno en otro, me parece que la cuestión de lo digital fundamentalmente lo que hace es desterritorializar, es descodificar en el sentido de romper barreras, de romper códigos sociales, etc. Y yo en esto lo tomaría un poco desde los conceptos de semióticas asignificantes y de qué modo el código informático, digamos, como uno de estos de estas semióticas asignificantes actúa en esa acción erosionadora, digamos, que tiene sobre toda la cultura, sobre todas las producciones culturales, y entendiendo esto también la economía y otros derivados que vamos a ver ahora. Desde el ENIAC, esta especie de, no sé, monstruo, hemos pasado a un proceso de miniaturización, pero ya a partir de esos primeros grandes computadores, lo que subyace detrás, y me parece que esto hay que tenerlo en cuenta, es un lenguaje, un código, que es un código bastante especial, que es un código que quizás no estamos acostumbrados tanto a verlo porque lo que solemos ver es lo de arriba, ¿no? Es el sistema operativo de las aplicaciones, pero está compuesto de toda una serie de capas que van desde el mismo hardware, pasando por el firmware, que sería como
ya el código de máquina totalmente no representativo, en el cual simplemente son unos y ceros, ¿no? Flujos y cortes, y las distintas capas son las que le van dando sentido para el humano, digamos, para poder interactuar con la máquina, ¿no? Y es interesante ver cómo finalmente la tecnología se abre paso precisamente a partir de las capas inferiores, ¿no? Toda esa serie de códigos que son asignificantes, pero que operan, digamos, casi en forma invisible para el público en general, ¿no? Para todos nosotros, que no dominamos tanto el lenguaje assembler, por ejemplo. Como decía, bueno, esto, todo el siglo XX ha sido una carrera hacia la miniaturización, pero lo vemos tanto en este ordenador, en nuestros móviles, y lo veremos en toda otra serie de estructuras o sistemas que rigen también la economía, por ejemplo, ¿no? Vemos también cómo esto se ha dado no solo a nivel del ordenador, digamos, en todo caso esa especie de mente, sistema nervioso central, sino también de lo que es la parte que tiene que ver con lo sensorial, ¿no? O sea, lo que sería el ojo a través de la cámara, los micrófonos, etc. Pero yo haría una diferenciación, por ejemplo, con la visión que podía tener quizás McLuhan, ¿no? De la idea de estos aparatos, de estos dispositivos como una extensión de los sentidos humanos. Me parece que cada vez más está visible una visión más cercana, en todo caso, a Friedrich Kittler, ¿no? Como en realidad todos esos aparatos finalmente lo que están haciendo es reemplazando a los sentidos humanos, ¿no? Como por ejemplo, yo qué sé, bueno, decía un poco lo de McLuhan, ¿no? De cómo habla la ropa como una extensión de la piel, ¿no? El libro como una extensión del ojo, etc. Pero finalmente llegamos a una instancia en la cual las cámaras, por ejemplo, son utilizadas para reemplazar al ojo humano, en tanto que no tienen ese error que sí puede tener el ser humano y la máquina con espectros más amplios y menos capacidad de error tienen una función más eficaz, ¿no? Luego reconocimientos faciales o reconocimientos de distancia, velocidad, etc., ¿no? Cada vez más estos sentidos, estos dispositivos sensoriales se están desplazando al nivel de la máquina. Bueno, eso, aparte de la cuestión de los sentidos, está la cuestión de la economía. A mí me parece que también es un tema que está como invisibilizado, pero es algo que ha cambiado, es uno de los grandes cambios, digo, desde la época de las vanguardias hasta ahora, de cómo las nuevas economías, por ejemplo, esto de las economías, no sé, compartidas es la traducción, pero la verdad que no es exactamente así, pero me refiero a todo ese tipo de plataformas peer-to-peer que están empezando a reemplazar a las economías tradicionales. Está claro que estamos en una etapa de transición, esto no es lo que está pasando ya, pero ya ha empezado a pasar y quizás no vemos las consecuencias claramente, pero esto vemos algunos síntomas muy claros, ¿no? Este gráfico, por ejemplo, de la derecha sería todas estas nuevas economías, ¿no? Que basadas en las plataformas peer-to-peer o plataformas basadas en redes sociales, etc., ¿no?
Esto lo vemos acá, es algo que pasó en los últimos 10 años, ¿no? Yahoo se lanza en en los últimos 20 años, en el 94, 95, y esto último en los últimos 3, 4, 5 años, ¿no? Y bueno, otra de las áreas es finalmente también las finanzas, es cómo las criptomonedas o las monedas como el Bitcoin, etcétera, finalmente están preanunciando, o digamos, esto es algo que va a demorar un poco más seguramente, pero puede terminar con las financieras, por ejemplo, con el papel de financiero que tienen los bancos. En tanto, bueno, lo vemos con el crowdfunding, pero podemos llegar a imaginar, y ya se está dando, préstamos que dan particulares a particulares sin pasar por los bancos, ¿no? Y esto también es producto precisamente de esa erosión del código. Si pensamos también cómo se ha ido dando, este devenir, digamos, por el ejemplo que voy a tomar es el de las financieras, que de alguna manera se terminan volviendo en contra de quienes lo lanzaron, digamos, de quienes lo idearon y quienes planificaron. Porque de alguna manera lo que tenemos es que no hay una planificación, sino hay una nueva forma, digamos, de operar. Ya no es una herramienta que le beneficia a una persona en particular, a una compañía, etcétera, sino que son una serie de software que se van uniendo y que van configurando algo que es luego muy difícil de detener, muy difícil de ponerle barreras, ponerle trabas. Y vemos como algo que estuvo promovido al principio por corrientes neoliberales, finalmente ese, digamos, efecto liberador en cuanto a romper barreras termina erosionando a los que lo han promovido, ¿no? Bueno, no me voy a detener con eso, pero también otro de los puntos en los cuales erosionas es, y esto ya un poco más ligado a cuestiones culturales, pero también se podría pensar en cuestiones políticas y tal, es la idea de canon, ¿no? Porque, o de la historia o de un relato unificado, ¿no? De cómo de golpe ya no hay alguien que dice cómo son las cosas o cómo deberían ser las cosas, sino que al haber plataformas más horizontales y de participación, esto genera toda una serie de nuevos comportamientos y nuevos productos y producciones sociales con un sentido bastante diferente al que estamos acostumbrados. Yo lo ponía, por ejemplo, con el tema de los likes, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo finalmente, a ver, para ponerlo, bueno, esta pirámide nos sirve, por ejemplo, de cómo una jerarquía de los líderes, digamos, de Twitter. Me quedaba pensando un poco en el comportamiento de las aves, por ejemplo, ¿no? o de las manadas, de cómo realmente si vemos una bandada de pájaros dentro de una dinámica más ligada a la concepción anterior que podíamos tener de las organizaciones sociales, podíamos pensar claramente que había alguien que estaba dirigiendo a toda la bandada. Pero ahora yo me pregunto si no es toda la bandada de pájaros la que empuja, la que con sus likes, digamos, empuja a toda esa bandada. O si no es, si es realmente el macho alfa que es el que guía a toda la manada, o es la manada quien termina eligiendo al macho alfa y él finaliza determinando cuáles tienen que ser sus cualidades, sus actitudes, etc. Me parece que en ese sentido, por lo menos las plataformas digitales nos permiten imaginar otras formas de entender las organizaciones
o los sistemas, tanto sociales como, bueno, finalmente culturales también, ¿no? ¿Alguien puede decir cuando falten 5? Vale. Finalmente, lo que, resumiendo un poco, porque esto es ya placas de resumen y ya pasamos al trabajo que les quiero mostrar, a IP Pottery. Yo lo que veía es esto, ¿no? Como el código desperdigado durante muchos años se fue unificando, es decir, hubo distintas tentativas, distintas dinámicas de unificación, que por ejemplo lo vemos a nivel financiero, ¿no? Como al principio fueron la banca electrónica simplemente para sacar dinero del banco, luego Hacienda, o bueno, no sé cómo se llama aquí, la entidad que cobra los impuestos empieza a unificar todos sus sistemas locales para hacer uno general, luego los países empiezan también a compartir información, las bases de datos de las tarjetas de crédito, etcétera, que tiene que ver con este nuevo concepto de Big Data, ¿no? Y finalmente, cómo esas redes se terminarán o no unificando en una red global, que yo diría el software, así con mayúsculas, ¿no? Que bien puede no existir nunca, pero puede ser una serie de sumatoria, como puede decirse que la suma de las hormigas no constituye una hormiga gigante, sino algo que llamamos hormiguero y tiene una dinámica propia, ¿no? Quizás nunca exista el software con mayúsculas, pero sí todos esos software convivan, intercambien, unifiquen primero protocolos como para poder manejarse en conjunto y luego se empiecen a ver dinámicas, comportamientos nuevos, producto de esto, ¿no? Bueno, y finalmente decir que esto para mí en realidad viene de que lo digital ha promovido también nuevos agenciamientos, ¿no? De cómo, y estos nuevos agenciamientos también hacen que haya un corrimiento de quien detecta el poder. Bueno, no me voy a detener, tampoco creo que sería muy largo poner un ejemplo, pero creo que podemos ver de qué forma quienes detectaban el poder anteriormente, finalmente con estos nuevos agenciamientos ya lo empiezan a perder, empieza a haber agentes nuevos y precisamente pasa mucho más por el software que los contiene que por quien detecta el control en ese momento. O sea, el control que antes tenía el ser humano, en tanto que podía ser el jefe de Hacienda, por decir algo, o el director de no sé dónde, ahora lo tiene el software que organiza ese sistema y muchas veces ni es el propio director quien puede evadirlo, ¿no? Bueno, me voy a saltear lo de... pero bueno, tenía que ver con estas cosas que decíamos, ¿no? De cómo el lobby financiero había impulsado la banca electrónica, finalmente el software toma el control, finalmente aparece el dinero electrónico, aparece el Bitcoin, van a aparecer las nuevas préstamos peer-to-peer y finalmente lo que van a desaparecer son las financieras, ¿no? Quizás también podemos imaginar un proceso similar con las editoriales, que usualmente tenían el poder de dictaminar el canon literario y tal, y finalmente con plataformas como Amazon o como Google Books o tal, y detrás un algoritmo de búsqueda, recomendaciones, etcétera, hacen que finalmente el poder deje de estar en las editoriales, ¿no? Bueno, por ejemplo, 98 editoriales desaparecen por Amazon. Finalmente decir que, bueno, y ya yendo un poco a lo que es
IP Poetry en general, cómo repercute esto en lo artístico o en lo cultural. Yo creo que ante este nuevo contexto podemos realmente decir que estamos en un contexto diferente, que yo no sé cómo llamarlo, lo podría llamar post-internet, pero no en el sentido de recuperar lo analógico luego de internet o algo por el estilo con lo post-digital, sino simplemente a partir de internet, ¿no? Todo lo que vino a partir de internet. Y que creo que cualquier producción actual es, en este sentido, post-internet, en tanto que se va a leer en ese contexto. O sea, por más que sea una pintura, por más que sea cualquier medio analógico, va a ser una producción post-internet, ya que todo el contexto ha cambiado y todo el público es un público post-internet, por lo tanto, yo creo que lo único que queda, diferenciación que podría caber es quienes son conscientes de esto y quienes producen, tomando en cuenta estos challenges, eso, o quienes todavía no lo ven así o bueno, pueden opinar diferente, pero me parece que esto no es una cuestión de opinión, sino es una cuestión de hechos en un nuevo contexto, ¿no? Por lo tanto, bueno, un poco nutriéndome de todo esto y un poco en ese contexto, les voy a hacer un repaso breve de la historia de IP Poetry. En este caso retomando esta otra frase, ¿no? Un poeta es una antena que captura las voces del mundo, que también tiene que ver con el proyecto, que en definitiva todo comenzó con la idea de unas bocas electrónicas recitando textos que vendrían de internet, ¿no? Una antena que recogería este material textual de internet. Pero claro, empezó hace tiempo, concretamente en el 2004. Estos son algunos de los primeros robots. Estas son algunas etapas posteriores. Fue variando básicamente por una cuestión también de entornos, ¿no? Luego veremos, se han hecho en lugares públicos abiertos, es decir, con condiciones climáticas que podían ser adversas, entonces había que armar carcasas especiales o para interiores, etc. Bueno. Pero como decía, esto viene de un proyecto anterior que fue, este es el boceto que recuperé, de hecho no tengo una foto, que es un proyecto del 2000 que lo que hacía era, era esta especie de robot con una bocina enorme como de estas que se puede ver en los actos públicos o políticos o tal, que simplemente recitaba fonemas al azar. A partir de eso, y de diseñar el software que hiciera esto algo bastante sencillo, que era tener toda una serie de fonemas y que los recite al azar. Pero era como, no sé, como un bebé que todavía no sabe hablar, ¿no? Entonces era cuestión de, ya que tenemos el software, tenemos el robot, tenemos la boca, hay que enseñarle a hablar. Entonces, empecé a bocetar algunos diseños como para hacer esto. Como verán, por ejemplo, ni siquiera era Wi-Fi, o sea, tenía 2 conectores de red, pero bueno. O a imaginar, qué sé yo, de hecho eso es una disquetera. Y finalmente, pero ¿qué recitarían, no? Y entonces empieza ese trabajo de tratar de establecer una estructura que permitiera tanto a mí como a la gente que quisiera participar del proyecto escribir estas partituras para que reciten los robots. Y estas partituras, se me ocurrió que una buena forma de comenzar era búsquedas de Google o de Yahoo, ¿no?
entrecomillar estas, bueno, entrecomillar ahora, porque en aquella época, por ejemplo, no hacía falta, con una sola comilla al principio buscaba toda la frase completa, ¿no? De hecho, este fue el primer poema que armé, que es Sueño que soy. Y entonces la idea era que en base a todos esos resultados de búsqueda, los robots fueran recitando esto. Luego se complejizó un poco más, ya lo veréis. Y de alguna forma también remitía a la cuestión de los cat apps, ¿no? De Burroughs. Bueno, ahí no se alcanza a ver porque es un poco pequeño, pero era un poco la estructura del sistema, ¿no? Una serie de, digamos, subrutinas que hacían determinadas bueno, funciones dentro del sistema, ¿no? Y que finalmente proveían a estos... Bueno, al principio había uno de los robots que hacía de director, digamos, que era el que recibía todo el material, lo reordenaba y se lo daba a recitar al resto, ¿no? Bueno, más o menos. Quizás convendría que antes de seguir adelante les muestre alguno en acción ahora. Bueno, esto es una versión virtual como para esto, para demostraciones. En realidad, cada una de estas imágenes va dentro de estos robots, ¿no? Pero bueno, para este caso lo vamos a hacer así. Solo recuerdo el pasado, no puedo recordar cómo, solo recuerdo el hecho de un modo confuso, no puedo recordar ni escribir aquí, solo recuerdo haber entrado en el cuarto de baño, no puedo recordar cómo era dar una clase de verdad con muchos alumnos. Solo recuerdo que la pasé muy bien. No puedo recordar cómo. Solo recuerdo un camino de luz. No puedo recordar si tengo 8, 5 o 9, 2 años. Solo recuerdo que estaba él. No puedo recordar en qué momento empecé a odiarte. Solo recuerdo que el monitor era verde. No puedo recordar ni mi login. Solo recuerdo de ella que era muy hermosa. No puedo recordar. Bueno, como muestra, creo que sirve. Bueno, ¿cuál era otra de las cuestiones a resolver? Era precisamente la cuestión de cómo iban a hablar. Partiendo del trabajo anterior que decía, yo lo que había hecho era grabar fonemas, sílabas, y en base a eso armar una especie de, no sé, text-to-speech, o sea, estos programas de síntesis de voz, pero hecho artesanalmente. Y por lo tanto me basé en sílabas porque, no sé, en esa época estaba aprendiendo japonés. Y caí en, bueno, el japonés, no sé si saben, pero la forma de notación es silábico.
O sea, no son letras, bueno, esas letras no son sonidos, sino son sílabas. Y que casualmente tienen todas comparten, digamos, casi las mismas sílabas con el castellano. El castellano tiene incluso algunas más, ¿no? Así que, bueno, mientras estaba practicando eso, bueno, no sé, se me dio por probar cómo sería hacer algo aleatorio con eso, y así salió aquella obra, ¿no? Pero luego, claro, el castellano tiene bastantes, más que las cerca de 30 que tiene el japonés. De hecho, empecé a tratar de tomarme el tema un poco más seriamente, no tenía idea, y son varios miles, ¿no? Son decenas de miles, y esto era algo bastante complejo de llevar a cabo. Pero bueno, digamos, como todo, empecé por aquellas que eran más comunes, y de hecho, bueno, terminamos diseñando un sistema que era como que le enseñábamos a hablar, ¿no? Que cada vez que aparecían en todas esas búsquedas, esos resultados de búsqueda, sílabas que no existían en nuestro sistema, las anotaba, entonces se grababan y se incorporaban al sistema, ¿no? De alguna forma es como que iba aprendiendo a incorporar sílabas y a hablar un poco mejor. Bueno, acá hay algunos de los primeros bocetos de robots, así unos 386 de estartaladas. Esto fue una de las primeras instalaciones en espacio público. Esto es en Ushuaia, al sur de la Argentina, una bienal del fin del mundo, donde estaban ahí recitando. Luego otros bocetos de modelos un poco más contemporáneos, estos del 2008, así. Y finalmente, bueno, ya quedarán 3 o 4 minutos, contarles un poco hacia dónde iba, porque retomando un poco lo que decía antes, esto fue bastante previo, digamos, al menos la concepción, la realización fue como del 2004 al 2007 o así, 2008. Han pasado muchas cosas desde ese tiempo a esta parte, y si bien IP Poetry como tal ha quedado como ahí suspendido en ese punto, y no lo he tratado de renovar a nuevas versiones, sí estoy tratando de ver la forma de llevarlo a otro nivel, ya que, bueno, gran parte de las tecnologías que yo tenía que usar, como, bueno, precisamente capacidad de audio-video, capacidad de conexión a internet, bueno, incluso Bluetooth o tal, todo ello ya lo tienen los móviles. Entonces, una de las posibilidades era precisamente hacer versiones para móviles, pero claro, la idea en todo caso que yo me estoy proponiendo es llevarlo al punto de este nuevo proyecto, que sería IP Drama, ¿no? Que de alguna forma darle posibilidad a estos ya robots independientes, que ya no irían de a 4 como aquí, que se pudieran comunicar hacerlo en forma de aplicación, para que se pudieran comunicar entre sí, y cuando se reunieran con otros móviles con esta aplicación pudieran empezar conversaciones, y bueno, un poco basado también en cuestiones de inteligencia artificial aplicada a redes neuronales y ese tipo de investigaciones, partiendo de algunas semillas textuales que podían recuperar de internet, empezar a conversar entre sí e ir tejiendo una serie de narrativas, ¿no? Quería pasarles uno más de los, y ya
con eso me despido de estos poemas, porque de alguna forma es como que es hacia donde podría ir el proyecto. Vamos a ver si lo tenemos aquí, que se llama Instrucciones para dibujar, ¿no? Instrucciones para dibujar un reloj de sol horizontal. Dibuja un círculo de tamaño mediano. Luego dibuja los ojos. Dibuja un nuevo rectángulo que representará la carretera. Luego dibuja lo que ves. Sigue dibujando y haz un perro hasta que se haga de ella. Instrucciones para dibujar un monigote. Dibuja un abajo del viento. Luego dibuja la siguiente línea debajo. Dibuja un rectángulo especificado por un par de coordenadas. Luego dibuja algo que esté relacionado con lo que escribiste. Sigue dibujando y comienza a pintar acuarela y óleo hasta que el sol te haga reír hasta llorar. Bueno, eso es todo.